Hola de nuevo, soy Adrià Vilar y os doy la bienvenida al segundo episodio de Bitácora, un espacio en el que hoy el arte, los libros, las bibliotecas, los diarios y los amigos serán un reflejo de lo peor y lo mejor que puede hacer el ser humano. Así que si os gusta esto, quedaros porque empieza ya el segundo episodio de Bitácora. Vale, gente, ¿por dónde empezamos? Primer episodio oficial hablando de un tema en concreto, ¿no? Pongamos, evidentemente va a ser tranquilo, pero quiero empezar fuerte. Como hablamos en el primer episodio, hay muchísimo conocimiento a nuestro alcance, ¿vale? Muchísimo. Pero eso no quita que hayamos perdido muchísimo por el camino también. Un buen ejemplo, que es el que vamos a comentar a continuación, es el de la Biblioteca de Alejandría, ¿no? Ese mito que seguramente muchos de vosotros, si no todos, conoceréis, sobre una de las bibliotecas más ambiciosas y más gigantescas que han existido en la historia de la humanidad, ¿no? Evidentemente, salvando las distancias de todo lo que no sabemos, ni vamos a saber jamás sobre nuestro pasado, ¿no? Entonces, Antigua Alejandría, año 330 a.C., ¿vale? En la época de Alejandro Magno, en las costas de Egipto, frente al mar Mediterráneo, ahí se construyó una de las bibliotecas más espectaculares que os podáis imaginar, ¿vale? La tendréis que imaginar porque se destruyó, spoiler, ¿vale? Se destruyó. Entiendo que ya sabéis la historia, pero yo vengo a contárosla porque creo que hoy hablar sobre la Biblioteca de Alejandría es muy pertinente, ya que vamos a hablar sobre cómo se pierde el conocimiento, ¿no? Y empezar por un edificio creo que es muy acorde, ya que, en especial, la arquitectura me gusta mucho, ¿no? ¿Qué pasa? Se cree que esta biblioteca llegó a albergar unos 700.000 volúmenes, ¿vale? En esa época estamos hablando de muchísima cantidad de documentos, muchísima. Era un proyecto realmente faraónico. En ese entonces, la idea era juntar pergaminos de Egipto, de la antigua Grecia, Mesopotamia, la India. Era como haber inventado la palabra global antes de que existiera siquiera la palabra, ¿no? Entonces, eso realmente, como podéis esperar, la convirtió también en un objetivo muy claro, ¿no? Un objetivo de saqueos, de ataques, en los que los enemigos del imperio en ese entonces querían destruir. ¿Destruir por qué? Porque era un símbolo de cultura, era una fuente de saber, ¿no? En ese entonces no existía internet, no existían los smartphones, no podías consultar Wikipedia en un momento, tenías que ir a las bibliotecas y solo los más ilustrados, solo los que conseguían llegar a ciertos estratos de la sociedad tenían permitido acceder a ese saber, ¿no? Evidentemente eso se fue normalizando con el tiempo, ¿no? Y cada vez ha tenido acceso más gente. Pero bueno, en ese entonces ese lugar era un lugar prácticamente sagrado, ¿vale? Entonces ahí nace la leyenda de los incendios de la biblioteca, ¿vale? Una leyenda que realmente nos lo hace imaginar como un gran incendio que lo destruyó todo, pero realmente no fue así, fueron realmente como 3 accidentes. El primero de ellos, y lo tengo aquí, fue en el 47 a.C., ¿vale? Durante la guerra entre Roma y Egipto. Un incendio que fue asociado a Julio César, conocidísimo, ¿vale? No hace falta introducción para este personaje, en la que destruyó cientos y cientos de volúmenes, ¿vale? Esa fue una primera destrucción del saber. Más tarde, en el siglo IV, cuando el imperio sufrió la conversión del cristianismo, ¿no? en la religión no oficial, eso también conllevó la destrucción de muchísimos volúmenes, ¿no? Una especie de caza de brujas, podríamos llamar, o destrucción de cosas que fueran paganas, en ese sentido. Por lo tanto, allí la biblioteca también sufrió estragos muy importantes. Para el siglo VII, ¿vale? Estamos hablando de 6 siglos de antigüedad, 600 años, ¿vale? Se dice pronto, gente. Se cree que cuando la invasión árabe, al mando de se cree que durante la invasión árabe bajo el mando de Amr ibn Alas, ni idea de si lo he pronunciado bien, familia, me vais a perdonar, ¿vale? Pero básicamente la invasión árabe al mando de este señor se cree que fue la responsable de la destrucción última del edificio, ¿vale? ¿Por qué os cuento todo esto? Pues básicamente porque creo que es un ejemplo perfecto para ilustrar hasta qué punto los edificios representan cosas importantes, ¿no?
y evidentemente porque está muy vinculado al primer episodio en el que hablamos de la importancia de formarse. Si este edificio no hubiera sido una biblioteca, es muy probable que no hubiera durado 600 años en pie. Duró 600 años porque el valor de lo que contenía era tan sumamente importante que la civilización o la sociedad que giraba a su alrededor también dependía mucho de ese valor que contenía. Y eso hizo que lo protegieran y que lo cuidaran a más no poder. Y de ahí que durara tanto tiempo, aunque estuviera asentado, aunque se hubiera intentado incendiar y aunque se hubiera intentado destruir hasta sus cenizas, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gusta pensar, o a veces desvarío un poco imaginando pues, qué saber perdimos, ¿no? En ese entonces, qué se perdió en esos volúmenes. ¿Había cosas que hoy en día aún no conocemos o simplemente tiramos unos pasos hacia atrás para luego volver hacia adelante? Nunca lo sabremos, la verdad, familia. Nunca lo sabremos, pero imaginar es muy interesante, imaginar qué podría ser, ¿no? Por otro lado, igual que el conocimiento que se pierde en estos incendios es muy importante y es una tragedia, ¿no? También existen otros casos en los que, por otras razones, hoy en día conocemos obras, ¿no? Conocemos obras que son importantísimas. Es el caso de Franz Kafka, autor de La Metamorfosis, de El Proceso, un autor muy conocido hoy en día, ¿vale? Del cual nos han llegado las obras que nos han llegado por una acción humana también. Es una acción humana un poco diferente que la acción humana que destruyó Alejandría poco a poco. Es más, una acción humana amigable, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Pues me refiero básicamente a que cuando Franz Kafka iba a morir, dejó en las manos de su mejor amigo, Brod, él se llamaba Brod, todos sus manuscritos, ¿no? Y le dijo que los destruyera absolutamente todos. Con todos me refiero a todos. Le pidió que se deshiciera de todas y cada una de las páginas que él había escrito. ¿Cómo os quedáis, gente? ¿Qué haríais vosotros? Si os viniera un amigo que ha dedicado su vida a escribir y os dijera que en su lecho de muerte que destruyáis todo lo que ha hecho, ¿qué haríais? Decidme en comentarios, porque a mí me gustaría saberlo. Yo tengo muy clara bueno, no sé si muy clara, pero creo que haría lo mismo que hizo Brod. Creo que intentaría enseñarle al mundo quién fue mi amigo y qué pasaba por su cabeza y cuánto talento tenía. Y sí, estaría desobedeciendo a mi mejor amigo, como hizo Brod, pero creo que esa sería mi reacción. Es un poco egoísta, quizás, no sé, es un tema de debate, pero sin duda creo que esa sería mi decisión si confiara realmente en el talento de mi colega. Quería poner también este ejemplo porque es otro ejemplo más de cómo el conocimiento llega a nuestros días o no. Y en este caso sí llegó y se sigue comercializando y se sigue leyendo a Franz, a Kafka. Entonces, bueno, muy importante, ¿no? Aparte de esto, también hay historias muchísimo más dramáticas relacionadas con los libros, como puede ser la de la Brigada de Papel. La Brigada de Papel fue el nombre que se le dio a un grupo de judíos durante la ocupación nazi quiero leerlo bien, Vilna, en Lituania, ¿vale? Al que, básicamente, se los seleccionó para que seleccionaran las obras que iban a ser destruidas por los nazis. Imaginaros que os seleccionan para que seleccionéis vosotros cuáles son los mejores libros que vuestro enemigo debería llevarse como botín a su país, ¿no? Y esta gente fue la gente de la Brigada de Papel. Una historia también heroica, en cierto sentido, muy humana, porque nos demuestra que incluso en estas situaciones los humanos sacamos fuerzas de donde sea para defender lo que creemos, ¿no? Y dentro de la historia de la Brigada de Papel hay numerosas pruebas de que sus miembros escondían libros dentro de muebles, se los llevaban clandestinamente, utilizaban sótanos de gente conocida para esconder libros y libros y libros de los nazis, y todo eso fue una de las razones por las que se ha conservado parte de la historia y se ha conseguido transmitir también lo que sucedió, ¿no?
como sucede en el caso del gueto de Varsovia, en la que el grupo clandestino Oynek Chávez, espero pronunciarlo bien, dirigido por el historiador Emanuel Ringelblum, tuvo una misión que se pusieron ellos mismos, que fue documentar todo lo que estaba sucediendo, ¿vale? Este grupo, Oynek Chávez, fueron los que consiguieron que años después, cuando terminó la ocupación nazi, se encontraran numerosos poemarios, libros, diarios y documentos que fueron prueba de la vida que se llevaba dentro de estos guetos, ¿no? Y eso fue porque encontraron maneras de conservarlos. Se encontraron metidos dentro de lecheras enterradas en el campo de concentración donde escondían estos libros, ¿no? Y eso es sin duda otro ejemplo más no sé si llamarlo resiliencia o de lucha, en la que el ser humano de alguna forma intenta conservar ese conocimiento con todas sus fuerzas, ¿no? Y intenta conservar su historia, su contexto y lucha por no olvidar, ¿no? A partir de aquí, lo que puedo decir es que estos son ejemplos que quizás nos quedan un poco lejanos todos, pero hoy en día sigue sucediendo lo mismo, ¿no? Tengo aquí apuntados algunos casos, como puede ser en el 92, durante el asedio de Sarajevo, la Biblioteca Nacional de Bosnia fue bombardeada y 2 millones de volúmenes fueron reducidos a cenizas. En este caso, podemos ver y podemos intuir que el ataque a edificios públicos como son las bibliotecas, las universidades, los colegios, es un intento sistemático de destruir la cultura del lugar, ¿no? Y es ni más ni menos que un crimen de guerra, ¿no? Tenemos el caso de 2003, la Biblioteca Nacional de Bagdad, que fue saqueada e incendiada, donde se perdieron manuscritos que databan de hacía siglos y documentos únicos de la historia de Mesopotamia. Una época, sin duda, súper interesante que me gustaría tocar en algún momento, sea en el podcast o sea aquí en el diario. Y hoy lo vemos en casos muchísimo más cercanos, como puede ser Ucrania o Gaza, ¿no? Donde universidades, archivos culturales, hospitales son objetivos estratégicos que no se duda en destruir. Por lo tanto, la destrucción de edificios, la destrucción del conocimiento y de la cultura es un tema muy actual, ¿no? Evidentemente no quiero reducir esto a poco, ¿no? Pero la guerra no solo se lleva personas, sino que se lleva la historia, en algunos casos, porque la destrucción sistemática de una ciudad se lleva consigo también la historia de esta ciudad. Entonces, esto es muy importante entenderlo para comprender hasta qué punto la destrucción de Gaza, en este caso, es una destrucción cultural también, no solo humana. Para llegar al final del episodio y cambiar un poco de aires, os he traído este episodio con un par de ejemplos, porque para mí una biblioteca o los libros o el ver un diario escrito, ¿no? O cosas a mano, quizás es la cosa más parecida a entrar en un templo que vivo yo, ¿no? Yo soy ateo agnóstico, no soy tampoco radical con mi pensamiento, estoy abierto siempre a integrar cosas nuevas en mi forma de pensar, pero la sensación de entrar en una biblioteca en la que hay volúmenes de hace años, que personas que ya están muertas y enterradas y son polvo dedicaron su vida a escribir, es una sensación incomparable, ¿no? Y esa sensación me recuerda mucho a la sensación que incluso los que somos ateos podemos tener cuando entramos en templos, sean griegos, cristianos o protestantes o de civilizaciones antiguas como la maya, ¿no? Cuando llegas a un espacio sagrado en el que han sucedido cosas importantes, ¿no? Importantes para aquel entonces, importantes para el contexto cultural también, pero eso se siente y es una energía que podemos sentir en esos espacios y por eso son como son y nos causan lo que nos causan, ¿no? Entonces, nada, yo que quería hacer un poco esa comparación para enseñar, para contaros mi forma de pensar y para enlazarlo también con la cita final, ¿no? De este episodio, que seguramente se ha alargado un poquito más, pero que tiene mucho que ver con la importancia de la formación
y con la importancia de los libros y de la conservación del conocimiento también. Y la cita, pues la cito también textualmente, de un gran escritor, Borges, alguien que amaba tantísimo las bibliotecas, que dijo: siempre imaginé que el paraíso sería algún tipo de biblioteca. Y realmente no lo decía por exagerar, ¿no? Borges fue director de la Biblioteca Nacional de Buenos Aires, en la que estuvo incluso cuando se quedó ciego. Y eso demuestra una especie de pasión, una conexión tan brutal con las letras, con el papel, ¿no? Con la sensación de tocar las cosas que alguien ha escrito en algún momento de la historia, que es muy interesante mencionar, sin duda. De hecho, sin ir más lejos, uno de los cuentos de Borges, titulado La Biblioteca de Babel, nos cuenta una historia, ¿no?, de esta biblioteca en la que existen o existirían todos los libros escritos y por escribir de la historia del universo, ¿no? ¿Y esto cómo se hace? Pues básicamente son libros que tienen todas las combinaciones posibles de letras y palabras y frases habidas y por haber. Y es un concepto interesante, ¿no? Igual que esa paradoja del mono en la máquina de escribir que dice que si estuviera suficiente tiempo tecleando podría escribir el Quijote, ¿no? Pues es un poco por ahí, pero un poco más bonito. Así que nada, esto es todo. En el próximo episodio vamos a hablar de un tema bastante interesante. Creo que hablaremos sobre arte, en este caso un concepto bautizado y creado por Jean Dubuffet, el art brut, y que es un concepto, ¿no?, que busca o que intenta encontrar y definir qué es el arte puro, el arte verdadero, el arte no contaminado. Sin duda muy interesante. Creo que vamos a ver cosas cuanto menos un poquito macabras, un poquito desvariadas y un poquito extremas, con las que Dubuffet intentó encontrar esa representación de arte, esa idea que él concebía como el arte puro. Así que, como siempre, os dejo en la descripción otros vídeos del canal, el anterior, algunos podcasts. Os invito a echarle una ojeada al contenido que tenemos en el canal y, sobre todo, a darle a seguir, a dejar 5 estrellas si estáis en Spotify y os ha gustado, y a simplemente uniros a la conversación y comentarme qué pensáis sobre lo que hemos estado comentando, darme ideas, temas que podamos tratar, entradas que podamos hacer en la bitácora o invitados que podamos traer al podcast, tertulias que podamos poner sobre la mesa y todo eso que es súper bienvenido y que os agradezco mucho que me digáis. Así que nada, un abrazo y hasta pronto. ¡Chao!